Entonces, ¿por qué es necesario mitigar? Es necesario mitigar porque hay impactos que conllevan una afectación en nuestra vida. El mundo es intensivo en emisiones. Eso va a exacerbar el cambio climático y los desastres naturales. El costo de mitigación aumenta si demoramos demasiado. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, el año 2038 el Perú ya deja de ser un país de gente joven y se convierte a partir del año 2038 en un país de edad media, con mayores cargas sociales. ¿Cuánto tiempo falta para el 2038? Solo 19 años. Es decir, estamos frente a un escenario de una oportunidad única. La generación llamada millennial, que hoy está tomando el control del país en el ámbito público y privado, tiene la gran responsabilidad de hacer todo el esfuerzo para generar el conocimiento y la fortaleza de los recursos humanos, en hacer todo lo necesario para evitar que se pierda lo avanzado. La generación Z, que es la que sigue, podrá recriminar los errores o las fallas que cometa quienes ahora están en la administración del país, pero no va a poder tener la oportunidad que tiene la actual generación a un costo menor de desarrollar el conocimiento, la hoja de ruta y el plan de resiliencia necesario para poder hacer que el país no decaiga. Es decir, estamos a tiempo de tomar medidas que no impliquen un costo muy alto. Esto suena un poquito, evidentemente, cuestionador frente al hecho de que no hemos recuperado el país de las incidencias del cambio climático, del fenómeno del Niño en la costa norte del Perú, y estamos frente a un Niño relativamente moderado, que no está generando impactos como los del 2017, y vemos mucha gente que no ha recuperado condiciones mínimas de seguridad en su vivienda, en su trabajo, y que el problema de este niño, que no es tan agresivo, está desnudando una lentitud y una falta de respuesta que me preocupa. Solamente les doy un ejemplo. Ustedes saben dónde queda Morropé. Moropón. ¿Han escuchado hablar? Bueno, ¿dónde? ¿Y Morropé? Bueno, el cambio climático provoca daño en las viviendas, provoca daño en los sistemas de cultivo, y uno se pregunta qué porcentaje al día de hoy en promedio ha avanzado la reconstrucción. ¿Saben cuánto es? 20%. Estamos a 2 años. Si seguimos ese ritmo, recién terminando este gobierno, vamos a estar cercanos a la reconstrucción, pero si ocurre un niño en el intermedio, esa es la realidad. Y este dato tiene que ver con el nivel de ejecución del presupuesto asignado a proyectos de reconstrucción. China, que es el país que más crece en el mundo, está siendo afectada por el cambio climático, ya lo hemos mencionado. Está plantando 13 millones de hectáreas de bosques para cumplir objetivos de reforestación, y están tratando de evitar la contaminación en sus ciudades. Ellos tienen un sistema político que permite eficacia en las normas que se dictan.
Y eso tiene que ver evidentemente con las características de un sistema político autocrático. China está cambiando. Son conscientes de que ellos estaban teniendo el primer puesto a nivel mundial y todavía lo tienen en producción de contaminación. ¿Por qué es necesario adaptarnos? El cambio climático afecta los sistemas que sostienen la vida humana y traerá consecuencias inevitables. El planeta Tierra no va a desaparecer. El planeta Tierra va a seguir. Lo que va a afectarse en la vida del hombre. El costo de adaptarnos es mucho menor que el costo de asumir los impactos del cambio climático. ¿Qué significa adaptarnos? Que un agricultor es capacitado en diversificar su oferta productiva, tecnificar el uso de agua, construir invernaderos, generar toda la capacidad técnica para enfrentarse a escenarios hostiles y poder sobrellevarlos. No puede haber 100% de blindaje frente a los impactos del cambio climático, pero el conocimiento que te da el seguir una hoja de ruta basada en ciencia de cómo reducir estos impactos puede salvar el patrimonio, la economía y la vida de estas familias que viven de la agricultura. Acá hay algunos ejemplos de medidas de mitigación. Recuperación de pastos degradados con pasturas mejoradas, fuentes de energía renovable para generar electricidad, y ese es el tema principal de hoy día. Sistemas de motores eléctricos eficientes, manejo forestal sostenible, sistema de transporte eficiente. Pregunto, ¿cuántas de estas medidas están en marcha en el Perú hoy? Entonces, vamos a ver. Recuperación de pastos degradados con posturas mejoradas. Hace pocas horas el presidente de la República ha anunciado una noticia positiva. Después del famoso programa que se desarrolló en los años 90, que ya no existe, que fue liquidado en el sector de agricultura. Yo no sé si alguien acá recuerda este programa que se hizo en el Ministerio de Agricultura, que era un programa integral que incluía reforestación. No ha habido un esfuerzo importante en reforestar. La idea es hacer un programa agresivo de reforestación para corregir las 150.000 hectáreas por año que el Perú está perdiendo y que son desforestadas. 150.000 hectáreas por año. Voy a... La pregunta es, energía renovable. El día de hoy la energía renovable alternativa en el Perú significa 4% de la matriz. Y la energía a base de hidroeléctricas representa aproximadamente un 50%. Quiere decir que en el Perú hay 54% de participación de la energía renovable en la generación eléctrica. Esto nos da una relativa ventaja. El haber desarrollado generación hidroeléctrica desde la década de los 80, y bueno, hubo antes proyectos menores, pero estoy hablando de la central hidroeléctrica de Mantaro, el proyecto más importante que nos ha dado electricidad barata por muchos años. Eso hace que en generación eléctrica la matriz del país no sea tan dependiente de los hidrocarburos, pero tenemos que avanzar en utilizar el sol, el viento, energías que hoy día son muy económicas y para las que el Perú tiene un gran potencial, y vamos a entrar a una explicación mayor sobre esto. El Perú hoy es en 45% dependiente de los hidrocarburos fósiles, básicamente el gas natural, concentrado en centrales térmicas en la localidad de Chilca y Ventanilla.
Antes les mencionaba Pronamás, escucharon ustedes en los años 90, había un programa muy fuerte desde el gobierno central en el Ministerio de Agricultura. Ese programa fue desactivado, pero fue importante esfuerzo de reforestación. Luego tenemos el manejo forestal sostenible. El Perú, al igual que Finlandia, tiene el 55% de su territorio con vocación forestal. Este es un porcentaje similar al de Finlandia. Finlandia ha logrado que el 20% de su matriz energética dependa de la biomasa. Eso significa producción de chips, briquetas y pellets, que es madera seca de distintos tamaños que con motores especialmente diseñados, muy eficientes, los finlandeses, en lugar de utilizar el propano-butano que utilizamos nosotros en nuestros hogares, GLP, producto del petróleo, ellos utilizan madera seca que lo compran en el supermercado, y esto hace que calderos, hogares, industria utilicen la biomasa. En el Perú se importa madera o muebles por más de 1.100 millones de dólares anuales y exportamos al mundo no más de 140 millones. Bolivia nos gana en aprovechar el recurso de la madera. ¿Y por qué menciono esto? Porque si tenemos 10 millones de tierras degradadas, deforestadas, como la Pampa, que ahora está en manos de la fuerza pública, es imposible recuperar a su estado original esa zona. Costaría mucho. ¿Qué se puede hacer en esa zona? Reforestarla con un tipo de árbol de alto poder calórico, de rápido rendimiento, que nos permita el aprovechamiento energético del recurso forestal. Y eso generaría una cadena productiva, creando oportunidades de empleo para esos 100.000 jóvenes de Madre de Dios que hoy son tentados por la minería ilegal, porque buscan una oportunidad de trabajo. Junto con el turismo, junto con la castaña, la industria forestal puede liderar una estrategia de desarrollo de oportunidades sostenibles en Madre de Dios, Puerto Maldonado, porque no solo puede haber política de represión, tiene que generarse también oportunidades para la gente joven de estas zonas golpeadas por estas actividades. Es más, es paradójico que en el Perú el desempleo hoy se concentre en la gente joven, por menores de 25 años. El otro tema es el sistema de transporte eficiente. En el Perú perdemos mucho dinero con un sistema de transporte caótico, ineficiente y que provoca enfermedades y muerte en nuestra gente, aparte de la inseguridad vial, que se lleva 3 personas por día y a veces 4 en las carreteras del país y también dentro de la ciudad. El transporte, de acuerdo a la NAMA es la política pública de menores emisiones, que como proyecto ya existe gracias a la cooperación de Naciones Unidas,
debemos cambiar el sistema de transporte por dos variables. Gas y electricidad. Al año 2030, según la NAMA de transporte, el 10% de la flota se moverá con electromovilidad. La gran pregunta es, ¿y qué hacemos con el 90% restante? La única posibilidad es sistemas híbridos con gas natural. Entonces podemos lograr, por ejemplo, buses y camiones de alcance para viajes interprovinciales, en el caso del gas natural licuefactado, con autonomía de hasta 1000 kilómetros. Es impresionante lo que significa los sistemas criogénicos de transporte. Ya en el Perú hay varios pilotos en marcha, esfuerzo privado, pero falta una política pública más fuerte que permita, con el famoso sistema del bono de chatarreo, tener el éxito que se tuvo con los taxistas de Lima en unidades móviles menores. Hemos avanzado muy poco. Si en Lima, si en el Perú hay poco más de 2 millones de vehículos, en este momento solamente podemos decir que hemos convertido al gas natural menos del 10%. Es decir, un combustible menos contaminante y mucho más barato, no lo estamos aprovechando. También una opción que se encuentra en la NAMA de transporte es el uso del ferrocarril. Hay determinadas rutas del país con carga de mineral donde se justifica económicamente, por el volumen que se traslada, tener sistemas que se muevan con gas natural con ferrocarril. Resulta mucho más eficiente que utilizar las carreteras. Pero acá viene un problema que genera la corrupción. Hemos construido una vía espectacular llamada interoceánica que no alcanza el nivel de demanda que justificara su construcción. Pero la carretera central, que es la vía más importante del país de transporte de mercancía y personas, está colapsada. Es decir, nos hemos dado el lujo de hacer una gran vía llamada interoceánica que no es usada, y la carretera que sí debimos mejorar y tener redundancia, como está hoy ya, pero falta terminarla, 2 redundancias para tener 3 carreteras centrales modernas y eficientes y un túnel trasandino. Nada de esto se ha avanzado porque priorizamos la interoceánica. ¿Hubo una razón técnica? No, porque la interoceánica fue exonerada del SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, y hemos sabido que tuvo que ver con una decisión producto de la corrupción. Entonces, esto atenta contra la sostenibilidad del país y es una muestra que recursos sí hay, pero también tiene que ver con honorabilidad, honestidad y capacidad técnica para que haya un resultado más adecuado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna? ¿Me puedes conseguir, por favor, algo de agua? Gracias. Sigamos. Otro tema que quisiera comentar con ustedes del sistema de transporte eficiente y que generó un gran debate en los técnicos de la cooperación alemana que trabajaron esta NAMA era
que originalmente eran opuestos a la motocicleta eléctrica, porque es más eficiente un bus que traslade a las personas, un bus pequeño que traslade a las personas a las rutas habilitadoras hasta la troncal. Pero la idiosincrasia, la costumbre, la economía, y hay una serie de elementos, muchas gracias, que provocan que las personas demanden su mototaxi, porque viven en el cerro, porque les sale muy caro tomar un bus que vaya directo a donde vive y luego tengan que tomar otro bus y realmente uno tercero. Entonces, estos factores peculiares y particulares han hecho que se identifique a la movilidad eléctrica en su nivel menor, la moto eléctrica, como una opción. El principal vehículo en términos de número que en el Perú existe es la motocicleta. Si utilizamos motocicletas eléctricas en lugar de motocicletas a gasolina, vamos a dar un paso adelante. Se elimina el problema de contaminación ambiental, sobre todo el impacto en el aire, el oxígeno que respiramos en las ciudades. Iquitos es un caso caótico, pero también San Juan de Miraflores, Puente Piedra, San Miguel, la periferia de Lima, San Juan del Urigancho utilizan motocicletas. Y este programa de modernización del sistema de transporte tiene que ir de la mano con la racionalización del transporte, con el desarrollo de ciclovías, formas seguras de transportarse, con bicicleta, y también que se priorice el transporte colectivo y no como la ciudad de Lima, que está hecha priorizando el transporte particular. Un favorcito. ¿Cómo hacer la adaptación efectiva? Las medidas de adaptación bajo un enfoque de gestión de riesgos. Por ejemplo, reforzar puentes y otro tipo de infraestructura ante posibles presiones climáticas. ¿Ustedes conocen este puente que se cayó en la Panamericana Norte? ¿Recuerdan? Hasta ahora no se recupera. Un puente muy importante en la Panamericana Norte. Este puente por lo menos se cayó por el cambio climático, pero hay otro puente camino a Ica que se cayó porque estaba mal hecho. Se cayó los meses que había sido construido en la misma Panamericana. También incrementar la frecuencia de mantenimiento de carreteras. Hace pocos meses hemos visto el drama de cómo murieron personas en un bus en el Pasamayo. Yo les pregunto, averigüen si ya existen barandas de resistencia a los buses para evitar que vayan al precipicio. Barandas que son las recomendaciones de seguridad de acuerdo a las prácticas internacionales. Barandas que hoy se venden en el mercado internacional y que rechazan la embestida de un camión o un bus y evitan que se vaya al precipicio. La respuesta es todavía no. ¿Qué esperamos? Que ocurra otra tragedia para tomar medidas de ese tipo. Esa es solamente un ejemplo de lo que se debe hacer para evitar riesgos mayores. Adaptar las hidroeléctricas ante posibles incrementos o disminución
del caudal de los ríos. El factor de planta, el factor de eficiencia, el factor de rendimiento de muchas hidroeléctricas en el Perú está disminuyendo. ¿Qué significa eso? Que su rendimiento no es el mismo que existía en los registros históricos de comportamiento del caudal. Y esto evidentemente está haciendo que países como Colombia, que habían apostado toda su reserva de energía a un gran potencial hidroeléctrico, hoy se hayan dado cuenta que es un error y que hay que tener otras fuentes alternativas, porque apostar solamente a la hidroelectricidad puede hacerlos tremendamente vulnerables. Y ya pasaron ellos una crisis muy grande, como también Brasil y como también el Perú el año 2008. Crear nuevas ofertas de seguros enfocados en la vulnerabilidad al cambio climático. Mejorar los sistemas de drenaje y la capacidad de los sistemas hidráulicos ante posibles incrementos de lluvia y caudales de ríos. Piura todavía no hace lo que tiene que hacer para evitar, cuando viene la crecida del río, se desborde en la ciudad. Ya existe la información técnica que, trabajando aguas arriba, la derivación de esa agua, se evita la inundación de la ciudad y se salva importante patrimonio, pero todavía no lo hacemos. Es más, la falta de una política de ordenamiento territorial hace que el sector agricultura trabaja en el plan de reconstrucción siguiendo una determinada línea de acción y el plan en el medio urbano sigue otra línea de acción. No hay una visión de conjunto que permita optimizar las condiciones de trabajo del campo y al mismo tiempo dar seguridad a la ciudad. Una visión de conjunto.